se ve un triángulo. Entonces Pitágoras estableció una línea recta vertical desde el vértice hasta la base y dividió el triángulo que veía en la pirámide en dos. Entonces le dio que era prácticamente un triángulo equilátero, pero ese triángulo equilátero quedó dividido en dos triángulos rectángulos, del cual sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso lo sabemos gracias a Pitágoras. Exactamente. Es un método, es 3, 4, 5, porque si un cateto mide 3, el otro 4, obviamente la hipotenusa va a medir 5. Supongamos, cuando se utiliza hasta el día de la fecha, por ejemplo, cuando hay que replantear una obra y encontrar un ángulo recto, porque generalmente la obra comienza desde un punto establecido y desde ahí se plantea, valga la redundancia, el plano de replanteo para dibujar, digamos, en el solado, en el terreno, las fundaciones. Entonces, en ese punto se tiran dos cuerdas que no sabemos si están en ángulo recto, y para comprobar el ángulo recto se mide una hipotenusa de 50 centímetros, haciendo que las demás, los otros dos catetos, mida 30 y 40. Cuando cierra 30, 40, 50 el triángulo, hemos encontrado el ángulo recto. Antiguamente, ¿cómo se hacían los templos matemáticamente entre la proporción áurea y lo que pidió Pitágoras? La arquitectura se conformaba en la construcción de templos y los grandes edificios públicos. Sí, por supuesto. Una cosa que decías sobre el tema de la perfección del hombre, y el tema de las estatuas que estabas hablando, y esto también de un poco de Egipto. En Egipto, eso lo vamos a hablar después, más adelante, había una percepción plana de la vida. Por eso vemos que en Egipto están todos los muros, digamos que está todo escrito en los muros, está todo tallado en los muros. Las estatuas tienen una cierta morfología que es muy distinta a la griega, porque la plástica en Egipto es una plástica plana, es decir, porque tenían una percepción del cosmos muy distinta a lo que fue en Grecia, donde la plástica es escultórica. Y eso tiene que ver con los templos. Obviamente no tenemos tiempo ahora para hablarlo, será un día aparte, pero en los templos perseguían la construcción de un templo perfecto, que lo lograron, que fue el templo de Esculapio, en Epidauro, que era un templo dórico, y el dórico representa al hombre. Es decir, ahí podemos deducir el interés que tenían los griegos por llegar a la perfección del hombre. Hagamos un tema específico para esto, dale. Terminemos con Pitágoras, que todavía nos falta un montón de temas. Tenemos que contestar el mensaje y tenemos que hablar sobre el tema que trae acá Rubén también. Completamente. Pero es importante destacar esto que tenía que ver con lo matemático como una forma del simbolismo, de transmisión secreta de los contactos. Hay la vieja historia de aquel pitagórico que fue a contar los secretos matemáticos que había recibido en la escuela y fue expulsado. Pero ¿cuál fue el castigo? No le hablaron más. Nadie le podía hablar y lo ignoraban, hasta que el muchacho terminó suicidándose. Seguro. Ese era el castigo antiguo por transmitir los secretos que eran forma del conocimiento desarrollado dentro de la escuela pitagórica. Quería agregar algo sobre Pitágoras. Aparte del teorema que mencionaban, el famoso teorema de Pitágoras, también hubo otro teorema, que el de los ángulos alternos internos entre paralelas, que son iguales. No voy a entrar en detalle, pero sí lo menciono porque con ese teorema, en el siglo III a.C., otro matemático griego, Eratóstenes, dedujo la esfericidad de la Tierra y de paso la midió. Mandó a un tipo a caminar hasta un lugar en Egipto donde había un aljibe que a las 12 del mediodía no tenía sombra. El sol penetraba en el aljibe y bueno,
calculando de eso, bueno, un día podemos hablar de El eso. ángulo que variaba en una hora a otra y las distancias de los puntos calculó la felicidad. Calculó la felicidad y el tamaño de la Tierra le pifió por algo como 50 kilómetros, nada. Es decir, Y después nosotros queremos hacer las cuentas de casa de los gastos y no Exactamente, podemos. Porque, bueno, en la antigüedad, en los años mucho más de lo que consideramos la antigüedad, la geometría era la ciencia de los dioses. Exactamente. Y practicaba justamente esas ciencias que después en la Edad Media fue el curavidium, las practicaba todas el amigo Pitágoras. La geometría, la aritmética, incluso la astronomía, por supuesto, Sí, los claro. astros y por supuesto la música incluso. Vamos a cerrar esto dedicándole este bloque del programa, por lo menos por lo que dice aquí en la página de la masonería, a la respetable logia Pitágoras número 159. Se lo dedicamos a ellos este bloque y vamos a un También separador. a Pitágoras, vamos a recordarlo, También al que, propio que Pitágoras, nos cae muy bien, exactamente, tipo sí, inteligente, señor. interesante, Sí, que le da espacio a la mujer. Sí, Vamos a sí. dedicárselo a él. Le pedimos a Pablo Guardia que se lleve el aire para un nuevo separador y enseguida volvemos. Creemos firmemente en condenar la intolerancia, rechazar el fanatismo y toda clase de violencia, porque son contrarios a la razón y denigrantes para todos. Por eso continuamos haciendo Escuadra y Compás.